Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Hoy les traigo una historia que no podrán dejar de escuchar. Azal Suba sorprende a todos leyendo, después de tantos años, el poema que le escribió a Erkan. Todo comenzó en un evento benéfico en Estambul, donde varias personalidades se reunieron para apoyar una causa solidaria. Nadie esperaba que en medio de los aplausos y discursos, Azal Suba tomara el micrófono con una sonrisa tímida y dijera: hay algo que he guardado en mi corazón por mucho tiempo y creo que hoy es el momento de compartirlo. El público se quedó en silencio absoluto. En primera fila, Erkan la miraba con asombro, sin saber lo que estaba por venir. Azal sacó de su bolso un pequeño cuaderno, gastado por los años, y comenzó a leer un poema que había escrito hacía más de una década, cuando sus caminos y el de Erkan recién se cruzaban. Con voz suave pero firme recitó: en cada mirada tuya encuentro un pedazo de paz, y en tu risa, la melodía que no sabía que buscaba. El ambiente se llenó de emoción y varias personas en el público se secaban discretamente las lágrimas. Erkan, visiblemente conmovido, no pudo evitar sonreír y, al terminar la lectura, se levantó para abrazarla. No sabía que aún lo conservabas, y mucho menos que lo leerías frente a todos, dijo con una mezcla de sorpresa y ternura. Azal respondió entre risas: hay cosas que no se olvidan, y tú eras parte de mi inspiración. Lo que parecía ser un momento íntimo entre dos personas se convirtió rápidamente en un tema de conversación en todos los portales de entretenimiento. Las redes sociales se inundaron de clips y fotos del instante, y los comentarios no tardaron en aparecer. Algunos hablaban de una posible reconciliación. Otros simplemente celebraban la valentía de Azal al compartir algo tan personal. Fue como una escena de película, escribió una fan. Se nota que hay un cariño profundo, comentó otra. En entrevistas posteriores, Azal explicó que el poema había permanecido guardado todo ese tiempo porque le recordaba una etapa muy especial de su vida. No lo hice para revivir el pasado, sino para honrar lo que fue y agradecer a quien estuvo allí en esos momentos, dijo. Sin embargo, la química entre ambos era evidente, y cada gesto que compartían avivaba las especulaciones. Erkan, por su parte, no negó que el momento lo había tocado profundamente. Es raro que alguien recuerde palabras que escribió hace tantos años, y más raro aún que las comparta así. Fue un regalo inesperado. Sus palabras solo alimentaron más la curiosidad de los seguidores, que ya imaginaban un posible reencuentro sentimental. Mientras tanto, los medios continuaban publicando fotos del evento, destacando la complicidad en las miradas y las sonrisas que intercambiaron. Algunos incluso comparaban este momento con sus proyectos pasados en televisión, donde habían trabajado juntos y habían mostrado una química que traspasaba la pantalla. La historia no terminó ahí. En los días siguientes, tanto Azal como Erkan fueron vistos en varias ocasiones juntos, aunque siempre insistían en que se trataba de encuentros casuales. Una noche, los paparazzi los fotografiaron saliendo de un café en el barrio de Siangir, conocido por ser un punto de encuentro para artistas y actores. Ella llevaba un abrigo largo color beige, él una bufanda gris y un gorro que intentaba cubrir su rostro. Pero la sonrisa que intercambiaron antes de subir al coche dejó claro que había más que simples coincidencias. En las redes, los seguidores comenzaron a crear hilos recopilando cada una de sus apariciones públicas. Algunos recordaban entrevistas antiguas donde ambos se describían como personas que se entienden sin hablar. Ese detalle, ahora, adquiría un significado renovado. Incluso surgieron cuentas dedicadas exclusivamente a seguir su posible historia, compartiendo desde fotos de archivo hasta rumores sobre citas secretas. La propia Azal, en una transmisión en vivo semanas después, bromeó: parece que no puedo tomar un café sin que piensen que es el inicio de una telenovela. Sin embargo, su risa, acompañada de un leve rubor, fue interpretada por muchos como una confirmación indirecta de que algo estaba ocurriendo. Erkan, por su parte, adoptó un tono más reservado. En una entrevista con una revista de cine, comentó:
a veces la vida te sorprende reencontrándote con personas que marcaron tu camino. No siempre hay que explicarlo todo, algunas cosas simplemente se viven. El revuelo alcanzó tal magnitud que un canal de televisión les propuso protagonizar juntos una nueva serie romántica. Según fuentes cercanas a la producción, la historia giraría en torno a dos viejos amigos que se reencuentran después de muchos años y redescubren lo que sienten. Aunque ninguno de los dos confirmó oficialmente su participación, los fans comenzaron a imaginar escenas y a escribir guiones ficticios en foros y grupos de Facebook. Mientras tanto, el poema que Asal leyó aquella noche empezó a circular en versiones editadas con música de fondo, convirtiéndose en tendencia en TikTok. Cientos de usuarios lo usaron para acompañar videos de parejas reales, escenas de películas o momentos emotivos. La frase "en cada mirada tuya encuentro un pedazo de paz" se volvió un hashtag viral, y hasta algunos tatuadores compartieron diseños inspirados en las palabras de la actriz. Pero detrás de la euforia mediática, había una historia más íntima. Según contó una amiga cercana de Asal a una revista local, ella llevaba semanas pensando en leer ese poema, pero no estaba segura de tener el valor para hacerlo. Sabía que removería emociones antiguas, no solo en él, sino también en ella misma. Lo que no esperaba era que el impacto fuera tan grande y que la gente lo viviera casi como una historia propia, explicó la amiga. Erkan también atravesaba un momento especial. Tras varios proyectos intensos y viajes constantes, había regresado a Estambul buscando un respiro. Tal vez por eso lo vivió con tanta intensidad, comentó un colega suyo. Cuando uno está cansado y de repente aparece algo tan puro, es inevitable sentir que el tiempo se detiene. En un evento posterior, un periodista le preguntó directamente si el poema había cambiado algo entre ellos. Erkan sonrió, miró hacia un costado y respondió: hay palabras que abren puertas que uno pensaba cerradas. Lo que hay detrás, solo nosotros lo sabemos. La frase desató un nuevo torbellino de teorías, memes y titulares. Las próximas semanas prometían más encuentros, más miradas cómplices y, quizás, alguna respuesta definitiva. Pero, mientras tanto, la historia de Asal y Erkan seguía creciendo, alimentada por la mezcla perfecta de misterio, nostalgia y esa chispa que ni el paso de los años pudo apagar. ¿Y ustedes, mis queridas seguidoras, qué piensan de este gesto? ¿Creen que fue simplemente un recuerdo compartido o una señal de algo más? No olviden suscribirse al canal, dejar su like y contarme en los comentarios cómo interpretarían este momento tan especial.